Como ustedes saben, amigos, el tema de las chinches en la UNAM ha generado cierta polémica durante la comunidad que conforma esta máxima casa de estudio, y los medios de comunicación solamente han dado la declaratoria de que los alumnos tienen miedo, se quejan y hablan de esta preocupación que tengan de que se puedan llevar esta plaga a sus casas y pueda generarse una proliferación muy grande en términos masivos en sus respectivas comunidades, municipios o en las alcaldías. Y evidentemente también estamos conscientes de la respuesta que da esta máxima casa de estudios, donde dice que no se ha encontrado evidencia de estos insectos, que ya iniciaron procesos de fumigación, incluso cerraron durante 4 días la institución para realizar de manera masiva este proceso de evitar que esta plaga. Los informes que han dado la UNAM es que no han encontrado en realidad muestras claras de que esta plaga esté en las instalaciones de la universidad. Si han encontrado que han matado este tipo de fumigaciones a la fauna local que habita en Ciudad Universitaria. Por ejemplo, Ciudad Universitaria está en una zona que se considera como localmente importante por la gran biodiversidad de insectos y de animales que son propios de la zona del Pedregal. Y en esta situación vamos a hacer el análisis político de por qué esta paranoia. Como ustedes saben, días antes de que se empezara a hacer el escándalo de que se habían reportado casos de chinches en la Universidad Nacional Autónoma de México, ya se había hecho el señalamiento en redes sociales de que se encontraban estos animales, estas plagas, en el metro. Y de ahí se empezó a viralizar. Y también la institución pública de transporte público había hecho señalamientos de que constantemente hacen fumigación, y mostraban las imágenes de cómo se llevaba a cabo este tipo de procedimientos para evitar la proliferación. La situación es la siguiente: en la UNAM va a haber cambio de rector, y siempre que va a haber un cambio de rector, siempre en la universidad ocurren hechos insólitos que buscan desestabilizar la actuación política de los aspirantes a obtener este título. Hay que recordar que la UNAM tiene un presupuesto de allá cercano a 48 mil millones de pesos. Prácticamente es un presupuesto mayor a otros estados de la República, mayor que otras ciudades importantes del país, y es una comunidad muy importante porque estamos hablando de que lo conforman más de 380 mil personas, entre maestros, trabajadores y estudiantes. Entonces la pregunta es: ¿qué a poco en otros años no había o estudiantes, trabajadores o alumnos o maestros que tuvieran estas plagas en sus casas, lamentablemente sin querer, y que se las llevaban a instalaciones? O sea, que no llevaran cucarachas, o que no llevaban, incluso, pues, hay que decirlo, este tipo de situaciones es muy común que lo veas en los centros de trabajo, lo veas en gimnasios, lo veas en escuelas, ¿no? Es muy común que en las escuelas públicas y privadas se vea mucho, en la educación básica, tanto primaria y secundaria, de que llegan a ocurrir epidemia de piojos, porque evidentemente se lo llevan de su casa a las instalaciones escolares y se pega en la convivencia diaria que se tiene con compañeros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De que en la UNAM, siempre que hay cambios de rector, surgen otra vez los grupos porriles que se van a rectoría, cierran instalaciones, surgen movimientos sociales, hay estallidos políticos. Y en esta situación ahora le tocó a la UNAM cada 4 años de que surgió esta paranoia de las chinches. Y lo que está de fondo es: vamos a hacer el análisis de que las chinches ahora representan lo que en su momento, en otros episodios de la historia mexicana, se han difundido historias de terror para medir el alcance que se tienen esas historias, la capacidad de terror de meter a la población, y obviamente utilizarlo con fines políticos. Historias como estas lo hemos visto en México con el chupacabras en la época de Carlos Salinas de Gortari, que aterrorizaron a la población con un ser mitológico que chupaba a vacas, a cabras, a personas, y que era como la combinación entre un lobo y un vampiro. También tuvimos otros episodios en algunos estados de la República donde se aseguraba de que ahí venían los grupos antorchistas o grupos de la familia michoacana que venían saqueando y aterrorizando a la población, pero jamás se veía a estas personas que saqueaban los negocios, estuvieran en las avenidas, pero se generó lapsus de terror. Y esto ya lo vimos en Ecatepec, en Nezahualcóyotl y en otras ciudades importantes del país, como lo que puede ser la alcaldía de Gustavo Madero, Iztapalapa. Entonces, estos fenómenos siempre se dan en coyunturas políticas, y en el caso de la UNAM hay que recordar de que los grupos que tienen el control de la UNAM son grupos que están diversificados y conectados con partidos políticos, con sindicatos, con grupos empresariales,
son mafias que tienen, y en todas las universidades hay, tanto públicas y privadas, y en el caso de la UNAM, pues la situación es de que estas élites priistas, panistas vinculadas a sectores empresariales, farmacéuticas, de la construcción, mineras, gubernamentales, van a buscar retener el poder político para tener manos sobre un presupuesto de, insisto, 48 mil millones de pesos anuales. Y la realidad política es de que también hay un grupo pro AMLO, pro Sheinbaum, que busca tomar posiciones importantes para que la Junta de Gobierno los elija como el sucesor de Enrique Graue, pero la realidad es de que a Morena, la 4T, no le va a alcanzar, no le puede interesar todavía buscar poner candidatos afines en la rectoría de la UNAM, porque la realidad es de que tanto López Obrador y Claudia Sheinbaum no van a arriesgar la sucesión presidencial del 2024, que la tienen casi segura, la de ganar, un camino pavimentado, por un conflicto político de poder en la UNAM. Hay que recordar que cuando la UNAM está en conflicto, sí paraliza mucho en términos políticos, en términos de sucesiones presidenciales. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido históricamente conflictos en el 86 y en el 99 que influye en el acontecer político. Entonces, tanto AMLO como Sheinbaum le van a ceder la plaza al PRI y al PAN y a los grupos políticos y empresariales que controlan la universidad, porque no quieren algo que ensobrezca la llegada del poder otra vez de Morena en el 24. Sí, Tocayo, la verdad es que fuera del aire lo comentábamos, es terrible esta situación, y no por el conflicto político al que ya estamos acostumbrados a hablar, o que la UNAM lo hace cada vez que va a haber una elección de rectoría, sino porque es un sector muy especial, ¿no? El sector estudiantil. Estamos hablando de una de las máximas casas de estudio, donde se supone que están jóvenes más preparados de México, y que se desestabilizó completamente. No se pudo accionar del estudiantado o alguna organización independiente una acción en contra de esto, ¿no? O sea, y literalmente pues cayeron en el juego, ¿no? O caímos en el juego, sacando memes, priorizando las risas, no viendo el trasfondo político real, que era que básicamente la UNAM, tú lo decías muy bien, ¿no? Es una institución que recibe un presupuesto increíble, y recibe más de la mitad de los fondos de los estados, ¿no? O sea, si fuera un estado, recibiría más de lo que reciben la mitad de los estados del país. O sea, es muchísimo dinero, y bien lo dijiste, realmente van a ir a enquistarse los grupos de poder desplazados en el poder federal, PRI, PAN, PRD sobre todo, y pues bueno, suena lógico que Obrador y Claudia Sheinbaum no se quieran meter en este momento a la disputa por este estado, básicamente, por esta rectoría, porque pues ya está prácticamente planchado el 24 para Claudia, y yo creo que sí, una vez en el poder Claudia, sí podría tomar más riendas sobre el asunto, sí podría buscar el control de las facultades y de CEU. Bueno, por el momento no es el plan. Y esto también es una crítica, mi tocayo, no a la izquierda electorea, sino al plan de cómo se eligen las rectorías, ¿no? Esto no solo en la UNAM, sino a nivel público en todos los estados. Pues quien elige la rectoría son los grupos de poder que están ahí enquistados durante muchísimos años, con los maestros viejísimos ahí, y que básicamente no hay una elección libre. El estudiantado no lo escoge, la mayoría de los maestros no escogen, sino es una junta de gobierno quien escoge al rector. Entonces no hay democracia, no hay nada de democracia, y eso también tiene sus repercusiones, ¿no? ¿Cómo es posible que en la máxima casa de estudios, que se supone que básicamente es de las más avanzadas, pues no hay nada de democracia? Y también esta cuestión de las imposiciones en otras universidades, como en el Politécnico, donde es básicamente el ejecutivo quien designa al rector. Pues estamos hablando que en las universidades no hay nada de democracia. Si queremos ser un país más democrático, si queremos ser un país con un poco más de representatividad real, pues básicamente deberíamos cambiar o modificar esta cuestión, pero eso lo hace el legislativo. Es una chamba que no ha hecho el legislativo, y que al ejecutivo parece tampoco le interesa presionar. Y sobre todo, mi tocayo, en este momento no va a suceder. Veamos qué pasa si Claudia Sheinbaum sea presidenta, si eso lo va a cambiar, y puede que cambie
gira la rueda a su favor.